Entonces, le habíamos Esa vaina dado se va a ir valores de lado. iniciales y lo resolvíamos. Con Darcy, cuando n es 2 no hay problema. Con Hassel, cuando n es 1 es 25, puede presentarse algunos problemas. Así que como usted no sabe el sentido del flujo, no. Si es Hassel, es Hassel, y si es Darcy, es Darcy. Si es Darcy, usted lo corre. Si algún caudal le da negativo, esa no es la solución del problema. Hay que reformularlo. ¿Ok? Vamos a reformularlo. Si es Hassel, va a mandar error matemático. Así que para evitarnos eso, lo corremos con n igual a 2. Si algún caudal da negativo, reformulamos el problema, entonces lo corremos con n igual a 1.85. Por ejemplo, teníamos esta red Q sub A, Q sub B, Q sub C, Q sub D, tubo 1, tubo 2, tubo 3, tubo 4, tubo 5, tubo 6, y habíamos asumido estas cosas así. Ok, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, y el sistema de ecuaciones Q n igual a j menos 1 más L, nos había quedado que Q1 más Q3 era igual a Q sub A, ecuación 1, ecuación 2, Q sub 1 menos Q sub 2 menos Q sub 4 igual a 0, dato a la derecha, incógnitas a la izquierda, ecuación 3, Q sub 2 menos Q sub 5 igual a Q sub B. En el nudo 4 habíamos descartado eso y teníamos ecuación 4, Q sub 5 más Q sub 6 igual a Q sub D. Y en la malla 1, K1 por Q1 a la N más K4 por Q4 a la N menos K3 por Q3 a la N. Y en la malla 2, K2 por Q2 a la N más K5 por Q5 a la N menos K6 por Q6 a la N menos K4 por Q4 a la N igual 0 igual 0. Ahí están mis 6 ecuaciones. Asumí arbitrariamente los valores de los caudales. Creo que eso sí lo hicimos la vez pasada. Y ustedes lo echan a andar. Lo echan a andar con n igual 2 en cualquier caso. Y vamos a suponer que cuando usted resolvió eso, él empieza a calcular el E sub I, que es igual al Q sub I calculado menos el Q sub I asumido entre el Q sub I calculado, valor absoluto por 100. Y él busca el vector error. En este caso sería un E1, un E2, un E3, un E4, un E5, un E6. Y busca la norma infinita del error, que es el E sub I máximo. Cuando ustedes están corriendo solcis, en la línea inferior aparece un numerito y ustedes van viendo cómo se está comportando ese numerito. Y pueden pasar dos cosas. Uno, el numerito va descendiendo rápidamente y llega un momento en que la calculadora manda un mensaje que dice 0. Y eso es cuando esto es menor o igual a la tolerancia. HP tiene una tolerancia de 1 por 10 a la menos 5. Se puede cambiar, pero con eso es más que suficiente. Si no cumple con la tolerancia, él sigue iterando. Si excede el número de iteraciones, eso usualmente lo vemos con la norma infinita del error, porque llega y se estabiliza y empieza a oscilar y no baja.
Y usualmente cuando usted ve que eso no baja, de pronto la calculadora se detiene y manda un mensaje usualmente de bad guesses o math error. ¿Okay? Así que la norma infinita del error es el criterio para detenerse y calcula el error por cada variable y el error por cada ecuación. Que tiene una tolerancia para ecuaciones 1 por 10 a la menos 3, para variables 1 por 10 a la menos 3, para ecuaciones 1 por 10 a la menos 5. Así que si usted corre esto y encontró que Q1 era más, que Q2 era más, que Q3 era más, que Q4 era menos, que Q5 era más y que Q6 era más, eso significa que esa no es la solución del problema y hay que reformularlo. ¿Eso qué significa? Que este caudal no iba para allá, que iba para ¿dónde? Para arriba. Entonces, en todas las ecuaciones donde aparece Q4 hay que corregir el signo. Allí, aquí hay que corregir el signo. Y aquí hay que corregir el signo. Y eso es la reformulación del problema. Y lo vuelve a correr de nuevo hasta que esto le dé. Con N185, él no va a mandar solución. Usualmente manda más error. Así que por eso lo ponemos con N2. La otra manera es hacer un código bien fino y que valor absoluto, el signo, no sé qué, y otro cosa por ahí. Pero no vale la pena. Así es que de esa manera usted resuelve el problema. Vamos a hacer la misma red, pero no con el sistema de ecuaciones Q. La vamos a hacer con el sistema de ecuaciones H. Los dos métodos típicos tradicionales en el estado del arte actual son el sistema de ecuaciones Q o el sistema de ecuaciones H. ¿Cuándo se escoge uno o cuándo se escoge otro? Depende de qué es lo que puedo asumir con mayor facilidad. Por ejemplo, cuando los datos son los caudales, el método preferido es el de ecuaciones Q. Pero cuando los datos los caudales son incógnitas y lo que tengo son alturas piezométricas, como el caso de la red abierta que vimos en la clase anterior, entonces teníamos intervalos para las cargas y en ese caso es preferible el sistema de ecuaciones H, es decir, ¿qué información tengo para asumir valores iniciales? Si la información son caudales, ecuaciones Q. Si la información son alturas piezométricas, ecuaciones H, pero lo vamos a formular por ecuaciones H. Así que empezamos que nuestras incógnitas van a ser H2, H3, H4 y H5, ya que H1 lo conocíamos. Así que de las J-1 ecuaciones de continuidad que tenemos, linealmente independientes, tenemos que eliminar los caudales. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo uso de las ecuaciones de energía. Y tenemos que para el tubo 1, H1 es igual a H2 más K1 por Q1 a la N, por lo tanto Q1 es la raíz enésima de H1 menos H2 entre K1. Para el tubo 2, H2 es igual a H3 más K2 por Q2 a la N, por lo tanto Q2 es igual a la raíz enésima de H2 menos H3 entre K2. Para el tubo 3, H1 es igual a H4 más K3 por Q3 a la N, así que Q3 es la raíz enésima de H2 menos H3 entre K3. Para el tubo 4, vamos a formularlo para acá abajo. Vamos a decir que H2 es igual a H4 más K4 por Q4 a la N. Q4, raíz enésima de H2 menos H4 entre K4. Para el tubo 5, H3 es igual a H5 más K5 por Q5 a la N. Y para el tubo 6, H4 es igual a H5 más K5 por Q5 a la N. Así que
Q5 es igual a la raíz enésima de H3 menos H5 entre K5 y Q6 igual a la raíz enésima de H4 menos H5 entre K6. Este método, cuando usted desconoce el sentido de los caudales, es pésimo. Porque no camina, manda error. Y por eso el de ecuaciones Q es preferible. Cuando usted conoce las alturas piezométricas, por ejemplo en la red abierta, usted sí sabe el sentido del flujo, así que eso no es incógnita. Pero cuando usted desconoce el sentido del flujo del sistema de ecuaciones H, es muy malo. Así que su ecuación número 1, ¿cuál sería? Raíz de H1 menos H2 entre K1 más raíz enésima de H1 menos H4 que escribí ahí. H1 menos H4 entre K3 igual a... La ecuación número 2 sería raíz de H1 menos H2 entre K1 menos raíz enésima de raíz enésima de Q2 H2 H3 entre K2 menos raíz enésima de H2 menos H4 entre K4 igual a 0. La ecuación número 3 sería raíz de H2 menos H3 entre K2 menos raíz enésima de Q5H3 menos H5 entre K5 igual a Q sub B. Y la ecuación número 4 sería la raíz enésima de H3 menos H5 entre K5 más la raíz enésima de H4 menos H5 entre K6 igual a... ¿Cuál es la única ventaja de ecuaciones Q sobre ecuaciones H? Que ecuaciones Q para este problema necesita 6 ecuaciones, mientras que ecuaciones H solamente necesita 4. ¿Cuál es el inconveniente de ecuaciones H desde el punto de vista matemático? Que todas las ecuaciones H son altamente no lineales. Mientras que en ecuaciones Q, las ecuaciones de continuidad son lineales y las de malla no son lineales. Así que para echar a andar esto es muy sensitivo a valores iniciales de H, porque apenas esto se hace más grande que esto, inmediatamente manda un error matemático. Y por eso, cuando usted no tiene idea de por dónde andan los valores de H, y usted tiene que escoger método, ecuaciones Q es preferible a ecuaciones H, aunque el sistema de ecuaciones Q tenga más incógnitas y tenga. Así que cuando usted termina de resolver esto, encontró las cargas, hace un barrido hacia atrás, encuentra los caudales y verifica con las ecuaciones de continuidad. Y ese es el sistema de ecuaciones H. Vamos con el tercer método. Voy a borrar el tablero. ¿Alguna pregunta hasta aquí? K6, sí. K6 por Q5. H4 igual a H5. Sí, está mal, por eso. Ahí es K6. ¿Qué K6? Diga. ¿Cuál? Estaba mal algo. Te quedaste, H4 papá. más H5 entre K6. Te quedaste. Cogiste un mal juego de palabras. Ok. Ahora, y esto lo tengo en VideoBeam. Para mí sería muy fácil. ¡Pum! Y ¡pum! Pero no sé, prefiero escribirla. Así que no sé si ustedes quieren que lo traiga. A veces cuando leo la evaluación del año anterior, dice el profesor escribe, está bien, no trae vídeo.
creo que la traigo un video. Sí, no menos vamos a copiar. Que la traigamos en video, así como diapositiva, el tema en cambio. Me parece que ustedes van adquiriendo habilidades cuando uno lo va desarrollando por pasos. Si le ponen número. Si le ponen número. Encontraron, cuando resuelven esto, les dan valores iniciales H2, H3, H4, H5. Después que ya tienen las cargas hechas hacia atrás, Don calcula Martín dos Scorsese. caudales, Don y con Martín las ecuaciones de Scorsese aquí, continuidad, vaina. verifica si no hay Gigo, Yello o Halloween en Black Box. Dentro del Black Box se armó el Yo Halloween. lo sabía. Ok, muy bien. Entonces vamos con el tercer método. Vamos con el tercer método. Voy a tener que terminar de escribir el libro cuando ustedes tengan los apuntes de hidrología. No tengan que estar tomando nota. Solo que cuando lo hice en hidrología, entonces la gente dice, ahora tengo los apuntes, ahora no vengo a clase, y fue cuando Pedro salió. Porque los apuntes no hablan, no explican. Y dicen, ok, por ahí ya tengo los apuntes bastante adelantados de estas cosas. El tercer método se llama caudal correctivo delta Q. Y caudal correctivo solamente utiliza las ecuaciones de Maya. Así es que de los tres sistemas el que menos ecuaciones tiene es el de caudal correctivo 2, pero inventa dos variables artificiales, un delta Q para la malla 1 y un delta Q para la malla 2. Y si esta es la malla 1, la recorremos así, y esta es la malla 2 y la recorremos así, en la malla 1 tendríamos ahí HF1 más HF4 menos HF3 igual a 0, y en la malla 2 tendríamos allí HF2 más HF5 menos HF6 menos HF4 igual a 0. Y cuando la sumatoria de HF es igual a 0, pues tenemos una malla normal. Cuando la sumatoria de HF es distinta de 0, tenemos una malla especial. Por ahora estamos hablando únicamente de mallas. Entonces, ¿qué ocurre? Usted va a asumir Q1 y va a calcular el Q1. ¿Y cómo lo va a calcular? El asumido más la corrección de la malla si va en el mismo sentido de la manecilla del reloj. Así que Q2 calculado sería el Q2 asumido más el delta Q2. El Q3 calculado sería igual al Q3 asumido menos el delta Q1, porque va en sentido contrario. El Q4 calculado sería igual al Q4 asumido más el delta Q1 menos el delta Q2. ¿Por qué? Porque en esta malla va en el sentido de la manecilla del reloj, pero en esta malla va en sentido contrario, y como pertenece el tubo a dos mallas, recibe doble corrección. El Q5 sería igual al Q5 asumido más el delta Q2, y el Q6 calculado sería igual al Q6 asumido menos el delta Q2. Entonces se asumen los caudales y se asumen cumpliendo con continuidad. Es decir, usted empieza aquí, lo parte en dos, y luego este lo parte en dos, y este más este menos este le da este, y este menos este le da este, y este más este tiene que ser igual a este. Si hay un error, el problema no se entera porque supone que hay una fuga en una tubería. Bien. Así es que el método consiste en calcular los valores de delta Q, que es la corrección, para
Así que la ecuación número 1 sería K1 por Q1 más delta Q1 a la N más K4 por Q4 más delta Q1 menos delta Q2 a la N menos K3 por Q3 menos delta Q1 a la N igual a 0. Es lo mismo nada más que con los poderes correctivos. La ecuación número 2 sería K2 por Q2 más delta Q2 a la N más K5 por Q5 más delta Q2 a la N menos K6 por Q6 menos delta Q2 a la N menos K4 por Q4 más delta Q1 menos delta Q2 a la N igual a 0. De los tres sistemas, el que menos ecuaciones tiene es el caudal correctivo. Dos ecuaciones, una por cada malla para este problema en particular. Si hay tres mallas, tres ecuaciones. Pero invento una variable artificial. Así que lo resuelven por una variable artificial. Y como esas variables artificiales son no existentes, darle valor inicial a la variable artificial es arte de magia. Así que usted trata de asumir los caudales lo más cercano posible a la respuesta, que todavía usted no sabe cuál es, para que ese delta Q sea pequeño. Así que usualmente, dependiendo de la magnitud del caudal, por ejemplo, si el caudal anda por los 1000 litros, yo asumo usualmente 0.1 de delta Q. Si el caudal anda por los 500 pies cúbicos por segundo, asumo un pie cúbico por segundo de delta Q y he tenido bastante suerte. Pero es una cuestión de asume arbitrariamente los valores iniciales de delta Q a ver si eso converge o no. Bien, así que de los tres métodos, con el estado del arte actual, este es el menos favorito de los tres. Pero en la época Flintstone, estoy hablando de la época Jetson, este era el favorito. ¿Y por qué era el favorito? Porque es el que menos ecuaciones tiene. Así que un señor que ustedes ya conocen de estructura, que era matemático, Hardy Cross, se le ocurrió un método para resolver eso manualmente. ¿Y qué pasa en esta ecuación si yo ignoro esto? ¿Cuántas incógnitas me quedan ahí? Si yo ignoro esto, ¿cuántas incógnitas me quedan en esa ecuación número 1? Una sola, me queda el delta Q1. Y si en esta ecuación yo ignoro esto, ¿cuántas incógnitas me quedan ahí? Nada más delta Q2. Y la interacción se da entonces acá. Así que manualmente este señor dice, bueno, vamos a ignorar eso y después hacemos la interacción fuera y nos vamos iterando hasta que un día eso converge. Así es que sumatoria de HF es igual a 0, vamos a sacar para mallas normales cómo encontrar los delta Q. Así que la sumatoria de K por Q más delta Q a la N es igual a 0. Y la sumatoria de K por Q a la N más N por delta Q por Q a la N menos 1 más N por N menos 1 por delta Q al cuadrado por Q a la N menos 2 más igual a 0. Así que este señor dice, bueno, ignoramos los términos de orden superior, me hace todo lo que estamos ignorando. ¿Y qué nos queda? Que la sumatoria de K por Q a la N más N delta Q, esta cae más fuera del paréntesis, por la sumatoria de K por Q a la N menos 1 es igual a 0. ¿Pero esto qué es? Es la sumatoria de HF, así que más N
por delta Q por la sumatoria de K por Q a la N entre Q es igual a 0. Y nos queda entonces que delta Q es igual a menos la sumatoria de HF entre N, sumatoria de HF entre Q, y N le puso valor absoluto. Y de esta manera, para una malla normal, se obtiene de manera individual la corrección. Entonces usted calcula la corrección de cada malla. Ahí viene la interacción. Okay. Calcula los nuevos caudales. Calcula el error. Y si el error, la norma infinita del error, es menor o igual a la tolerancia, ya deja de iterar. Si no, entonces los caudales calculados se convierten en caudales asumidos. Calcula un nuevo delta Q y así se va. En mi tiempo de estudiante, así resolvíamos los problemas. En el curso de suministro y recolección de agua siempre nos poníamos un proyecto, una urbanización que tenía como 6 manzanas, ahí 6 redes. Y yo recuerdo que hacer eso por el método de Hardy-Cross a mano me tomó 36 horas. Así que ¿qué aprendíamos en aquel tiempo? Perseverancia. Había que llegar hasta el final y no importa cuánto tiempo le metas a eso, algún día llega. Haciendo limpieza, después que regresé a estudiar doctorado en mi casa, encontré el proyecto ahí, yo dije, vamos a ponerse la HP48, que fue la que había traído de Estados Unidos en ese entonces, allá la HP48 en historia, después vino la 49 y ahora estamos en la 50. Así que agarré la HP48 y le puse el problemita. Y la HP48 resolvió la red en 13 segundos. Así que esa es la diferencia entre los métodos Flintstone y los métodos Jetson. Que los métodos Flintstone, para poder resolver eso a mano, empieza a hacer suposiciones, ignorar cosas, y eso hace que la convergencia sea muy lenta. En el curso de suministro y recolección de agua le van a pedir que use este horroroso método. Así que, ¿qué le digo yo a los estudiantes? No problema. Usted tiene que asumir un valor. Así que resuélvalo por ecuaciones Q. Y cuando va a hacer Hardy-Cross, ¿cuál va a ser el valor asumido? La solución del problema. Así es que cuando usted empieza a hacer estas cosas, la sumatoria de HF le va a dar ¿cuánto? O casi 0. Entonces el delta Q va a ser despreciable. La primera vez que los estudiantes me hicieron caso, bueno, cuando somos de mayor edad, eso se rajaba la cabeza, no puede ser. Nunca había pasado antes. Yo tengo unos 4 estudiantes que son unos magos. Si les he puesto un Hardy-Cross, yo esperaba que se demoraran 3 días haciendo eso y me lo devolvieron enseguida, ya resuelto. Ya han asumido el valor inicial con no sé cómo, y rajando la cabeza y preguntando ¿cómo es posible eso? De que en una iteración que resuelve el problema. Digo, no son magos, simplemente aprendieron lo que debían haber aprendido en el curso de hidráulica y siguieron las recomendaciones que se le dieron. Así que si a ustedes le piden que hagan eso por Hardy-Cross, olvídense de esta estupidez. Ya es historia pasada. ¿Okay? Dice, lo piden por Hardy-Cross, no problema. Valor asumido. ¿Cuál? Correcto. La respuesta que usted obtuvo con ecuaciones Q. Y cuando va a ponerse a calcular las pérdidas, porque en mallas normales, cuando va a tener la suma de esto más esto más esto, si tiene los caudales verdaderos, eso va a ser casi 0. Y si eso es casi 0, ¿cuánto va a ser la corrección? Que 1 por 10 a la menos 6, y eso no se nota y le pide 1% de error. Ya. ¿Estamos bien? Ok, vamos entonces con mallas especiales. Ya sabemos los 3 métodos. Ecuaciones Q, ecuaciones H y caudal correctivo, que se puede resolver de esta manera sin ignorar esto con Solsys. O se puede resolver Flintstone ignorando esto, despreciando esto y usando esta expresión. ¿Okay? Pero
Obsérvese, la gente se la ingeniaba en el pasado de alguna manera para ver cómo resuelve el problema. Solo que no quedaban cosas muy sencillas a veces, pero se resolvían los problemas. ¿Okay? Bien. Las herramientas ahora ayudan, no escriben las ecuaciones, no le dicen cuáles son los valores iniciales, no le interpretan las respuestas. Pero si usted maneja la tecnología, estos problemas no son problemas. ¿Vamos bien? Ok, entonces vamos a ver las mallas especiales. Vamos a decir que tenemos esto así. Esto es ZA y es un tanque de suministro. Aquí está el tanque, el tubo 1, el nudo 1, el tubo 2, el nudo 2. Vamos a decir que este de aquí es el tubo 3, este es el tubo 4, este es el tubo 5, aquí sale un uso O y aquí sale un Q. Bien, que este de aquí es el nudo. Observes que si usted conoce esto y esto, usted corta esto por aquí y le hace la ecuación de continuidad global y encuentra el valor de ¿qué? De Q1. ¿Vamos bien? Así es que lo resuelve por ecuaciones Q, por ecuaciones H o por delta Q. Pero eso no es lo que nos interesa, porque ahora lo que vamos a tener es esto. Y ves un tanque de almacenamiento. Entonces, si es almacenamiento, por ahí va el Q3, y si es suministro, sale. Y si usted hace esto por aquí, la ecuación de continuidad global diría que Q1 es igual a Q3 más Q sub 0. ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? ¿No lo tiene? La ecuación de continuidad global no sirve. No sirve. Así es que no puede eliminar esos tanques de la red. Lo va a tener que conservar allí porque la ecuación de continuidad no sirve. Esto no le sirve. Así que si no le sirve, ni siquiera pierda el tiempo escribiendo. Así que vamos a decir que usted lo quiere resolver por ecuaciones Q. N va a ser igual a J más L. Y cuando la ecuación de continuidad global no sirve, no perdemos ningún grado de libertad. Tenemos que usar las ecuaciones de continuidad en todos los. Así que ¿cuántas incógnitas tenemos aquí? N vale 5. ¿Cuántos nudos tenemos? 3. Por lo tanto, ¿cuántas mallas necesitamos? Entonces, para empezar a formular eso, hay que asumir los caudales. Vamos a decir que este tiene que ir para allá, porque de otra manera eso no llega aquí, y que el suministro viene para allá. Y a lo mejor la única duda es Q5. No perdemos mucho el tiempo en eso. Vamos a decir que va para abajo. Si da positivo, significa que eso es correcto. Si da negativo, ya sabemos cómo se reformula. ¿Estamos bien? Así que asumió usted arbitrariamente los sentidos. Por supuesto, usted no me va a poner el que tanque de almacenamiento y el caudal para allá, porque eso sí no tiene lógica. ¿Estamos bien? Ok. O poner que ese para allá y después a poner a cuenta de que el agua regresa al tanque suministro y un poco de cosas aquí. Okay. Así que con sentido común usted asume el sentido y empieza con sus ecuaciones Q. Así que en el nudo 1, ¿qué tendríamos? Q1
menos Q2 menos Q4 es igual a 0. Ecuación número 1. En el nudo 2, ¿qué tendríamos? Q2 menos Q3 menos Q5 es igual a 0. Y esa es mi ecuación número 2. En el nudo 3, ¿qué tendríamos? Q4 más Q5 es igual a Q sub 0. Y esa sería mi ecuación número 3. Ya tengo mis 3 ecuaciones de continuidad local y solamente puedo escribir ecuaciones de continuidad local en los nudos. Ahora nosotros podemos ver que esta sería mi malla número 1. Y en la malla 1, ¿qué podríamos decir? HF2 más HF5 menos HF4 es igual a 0 porque es una malla normal. Sigue un circuito. Así que nos queda ahí que K2 por Q2 a la N más K5 por Q5 a la N menos K4 por Q4 a la N es igual a 0. Y esa sería mi ecuación número 4. Pero ya no hay más circuitos cerrados. Y necesito ¿cuántas mallas? Así que se inventa un tubo ficticio entre tanque y tanque. Y ese tubo ficticio me da origen a la malla 2. Pero la malla 2 no tiene ecuación como esta, porque es una malla especial. Y la sumatoria de HF va a ser distinta de 0, pero no sabemos de cuánto vale. Las mallas especiales hay que hacer el traje a la medida. Así es que si usted empieza aquí, el primer tubo que recorre es el tubo 1, ¿y qué le queda? ZA es igual a H1 más HF. Luego recorre el tubo 2, H1 es igual a H2 más HF2. Y luego recorre el tubo 3, H2 es igual a H3, igual ZB, más HF3, y luego recorre el tubo ficticio que la ecuación es invisible. ¿Y cómo se obtienen las ecuaciones de malla? Las ecuaciones de malla se obtienen eliminando las cargas. Así que si yo sustituyo eso ahí, ¿qué nos queda? H1 es igual a ZB más HF2 más HF3. Y ahora si yo sustituyo eso allí, ¿qué me queda? ZA es igual a ZB más HF1 más HF2 más HF. Si usted va a resolver eso por ecuaciones Q, no importa cómo lo despeja. Así es que vamos a decir que mi malla va a ser HF1 más HF2 más HF3 igual a ZA menos ZB, que es igual a delta Z, porque para que esto sea de almacenamiento, ZA tiene que ser mayor que ZB, si no el agua no llega ya de ninguna manera, ¿no bien? Así es que su quinta ecuación sería K1 por Q1 a la N más K2 por Q2 a la N más K3 por Q3 a la N igual a delta Z. Diga. No importa el sentido de la malla, siempre y cuando que lo vaya a resolver por ecuaciones Q. Porque si lo va a resolver por caudal correctivo, que solamente usa las ecuaciones de malla, esta no sirve, porque tiene que estar obligado a seguir la convención. Por ejemplo, para la malla 1, la sumatoria de HF es igual a HF2 más HF5 menos HF4. Supuestamente es igual a 0, y el delta Q1 sería menos la sumatoria de HF1 entre
N por la sumatoria de HF1 entre Q. Y usa la fórmula de Hardy-Cross. Pero si usted quiere usar caudal correctivo en la malla 2, entonces la sumatoria de HF en la malla 2 es igual a ¿qué? Menos HF1 menos HF2 menos HF3. ¿Por qué razón? Porque tiene que seguir el sentido del manecillas del reloj. Y eso es igual a ¿cuánto? Menos delta Z. Y si usted desarrolla eso y le queda que la sumatoria de HF más N por el delta Q2 haciendo todo el vudú delante, o la sumatoria de HF entre Q es igual a menos delta Z, entonces el delta Q2 va a ser igual a menos la sumatoria de HF2 menos el delta Z entre N por la sumatoria de HF2 entre N. Entonces ya no puedo usar la fórmula genérica, tiene que derivarla especialmente, pero tiene que seguir la convención de signos. Así que después que usted tiene esto, asume algo por aquí, y la suma de este más este le tiene que ser igual a este, porque eso es lo que diría continuidad global. Y después que tiene este y que tiene este, bueno, a esto le pone un poquito por aquí, después que esto sea más grande que esto, y este menos este le da este, y este menos este le da este, y este más este tiene que ser igual a este de acá. Valores iniciales, echa a andar, son 6. Si todo da positivo, bien. Si alguno dio negativo, reformula. Si alguno dio negativo y era Hassett, lo hiciste con N igual 2 hasta que sabes el sentido del flujo. Y después que sabes el sentido del flujo, lo corres con N igual 1 punto, etcétera, etcétera. Así que mallas especiales hay miles de posibilidades. Supóngase que este tanque es de suministro y este es de almacenamiento, pero pasó esto. ¿Va a ir el flujo para allá? No. ¿Qué se requiere? Una bomba. ¿Cambia esta ecuación? No. ¿Cambia esta? No. ¿Cambia esta? No. ¿Cambia esta? No. ¿Cuál es la única que cambia? Esa de ahí, porque la única que tiene al tubo 1 es esa. Así es que como es una malla especial, ya esta no es la ecuación. ¿Cuál es la ecuación ahora? ZA más HB es igual a H2 más HF H1 más HF1. Y el H de la bomba es igual a menos B por Q1 a la N. Así que le quedaría ahí que ZA más A menos B por 1 a la N sería igual a H1 más K1 por Q1 a la N. Ok. Y cuando usted va a sustituir esto aquí, ¿qué le queda? ZA más A menos ZB es igual a B más K1 por Q1 a la N más K2 por Q2 a la N más K3 por Q3 a la N, y esa es la malla especial. Y si por eso se le ocurre esto, tuvo 6, tanque C. Ahora, 3 ecuaciones de continuidad. ¿Cuántas incógnitas tiene? 6. ¿Cuántas mallas necesita? 3. Así que, ¿cómo inventa la tercera malla? Une preferiblemente el suministro con almacenamiento, pero también puede ser de almacenamiento a almacenamiento, solo que tiene que tener cuidado con los. Sí, eso es todo. Así que inventa una tercera malla ficticia aquí, qué sé yo.
y le hace el traje a la medida y resuelve. Pero obsérvese, si este es su problema, ¿cuántos tanques hay ahí? Uno solo. Estos tanques que usted inventa aquí no existen. Eso es solamente para decir cuál es la altura piezométrica. Así que si ese es su problema y nada más tiene un solo tanque real, ¿va usted a empezar a hacer estas cosas? Es decir, que malla 2, malla 1, malla 3. Si nada más hay un solo tanque real, eso significa que yo no puedo resolver eso por ecuaciones Q. Lo tengo que hacer ¿por qué? Por ecuaciones H, porque las ecuaciones H no requieren ecuaciones de malla. Las ecuaciones H no requieren ecuaciones de malla. Entonces a veces se le pone este problema y el estudiante empieza a intentar unas cosas y al final le puede dar de carambola, de chiripa o de suerte, pero no está usando el concepto. Si hay un solo tanque, no hay que conectarlo. Las mallas ficticias son de tanque A a tanque. Y cuando usted se va a Epanetic, que van unas rompedoras de presión y un millón de accesorios ahí, esto con locura ahí, fugas en la tubería ahí. Usted puede simular, en Epanetic se puede simular hasta la vida del cloro en la red. Pero por ahí se empieza, y si usted sabe redes, puede sentarse a jugar con Epanetic. Así que el que tenga tiempo en el verano se puede jugar para cuando llega a suministro, ya va a saber usar. Ya algunos profesores, hasta el profesor Montemayor está usando Epanetic. Porque se ha dado cuenta que a mano ya eso es historia pasada. ¿Estamos bien? Entonces, si trajeron su máquina, vamos a empezar a divertirnos un rato. Vamos a hacer un problema de ejemplo numérico. Así es que vamos a dar clases de HP, en RPN, lo que sea. Y el mismo problema lo voy a resolver por las 4 tecnologías. Ecuaciones Q, ecuaciones H, caudal correctivo y Hardy-Cross. Ecuaciones Q, ecuaciones H y caudal correctivo Jetson y Hardy-Cross Flintstone. Ok, bien. Diga. Bien, ok. En mi tiempo, cuando se llegaba el examen de redes, todos los estudiantes le tenían 5 velas a todos los santos ahí, que nada más tenga de que 2 mallas, porque eso sí demoraba. Bien, ok, ahora nos estamos demorando más porque la gente quiere que la máquina le formule, que le dé los valores iniciales, que le dé todo. Ok, muy bien. Vamos a decir que tenemos este problemita aquí, un problema interesante. Este es Ejemplo numérico. ZA y este es suministro, ¿vale? 500 metros. Tubo 1, Mundo 2, tubo 2, este es B y es D, almacenamiento, ZB, 275 metros. Nudo 3, nudo 4, tubo 4, tubo 5, tubo 6 y vamos a ponerle colorcitos diferentes a esas cosas ahí. Bien.
Y nos dicen que aquí Q sub C es de 300 litros por segundo. Q sub D es de 400 litros por segundo. Así que mucho cuidado con las unidades. No puedo trabajar en litros por segundo, así que un metro cúbico son 1000 litros, así que eso es 0.3 metros cúbicos por segundo y Q sub D es 0.4 metros cúbicos por segundo. Nos dicen que el C de Hazen-Williams es de 120 para todos los tubos. Y nos dicen lo siguiente: tubo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Longitud en metro 150, 400, 250, 500, 450, 300. Y diámetro en centímetros 36, 30, 24, 30, 24, 20. Tenemos en el sistema internacional HF es igual a 10.7 L por Q a la 1.85 entre C de Hazen-Williams a la 1.85 D a la 4.87. ¿Esa L en qué tiene que estar? En metros. ¿Y ese diámetro en qué tiene que estar? En metros. Y eso es igual a K por Q a la N. Así que eso es N y todo esto es así que usted calcula los valores de K y los guarda en una memoria de la calculadora. Así es que tenemos aquí la K 330976. Estoy escribiendo 4 decimales, pero en la memoria de la máquina tiene como 12, 13, no me acuerdo cuál. 214, 47, 56, 397 punto 38, 34, 268.09